Buenos días, Ángels. Gracias por sumarte al podcast como pez en el aula. Muchas gracias, Rendo, por invitarme al podcast este que estás haciendo. Gracias. Ángels, por favor, coméntanos un poco sobre tu experiencia y trayectoria, ¿no? Sé que eres médico psicoterapeuta, así que ¿quién Ujú. mejor que tú para que puedas explicarnos un poco lo que ha sido estos años trabajando con jóvenes? Muy bien, pues mira, yo cuando terminé la carrera de medicina empecé a estudiar psicoterapia y estuve en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, que es un hospital pediátrico, y entonces ahí me formé en todo lo que es el área infantil. O sea, todo lo que es el desarrollo emocional normal y el desarrollo emocional cuando se presentan problemas. Y estuve trabajando 20 años en el hospital y más específicamente en el área de adolescentes. Estaba en una unidad de adolescentes tutelados por la Generalitat con dificultades graves. Y bueno, allí estuve, pues, ya te digo, 20 años trabajando. Interesante. ¿Y qué te motivó? ¿Qué te motivó a dedicarte a la psicología, a este amplio campo de la psicoterapia, Ángels? Bueno, porque siempre he pensado que las enfermedades tienen que ver con las condiciones de vida, con lo que estamos sintiendo, que no somos solo un cuerpo, o en todo caso tenemos un cuerpo físico, pero también hay un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Y este cuerpo emocional tiene mucho que ver con la forma de enfermar, con la vivencia de las enfermedades y que hay un lazo entre una cosa y la otra. Y bueno, y estuve estudiando la teoría psicosomática de Pierre Martí de, de París y ahí, bueno, pues estudiaba esto, cómo las condiciones emocionales nos enferman. Ok. Y Ángels, y si adentramos un poquito a Ángels, mamá, coméntanos un poco tu experiencia siendo madre y además con toda esta experiencia trabajando con jóvenes, ¿cómo abordaste la adolescencia de ellos? Bueno, a ver, yo tengo dos hijas, una ya tiene 31 años, la otra tiene 28. Y la adolescencia, bueno, yo siempre he pensado que la adolescencia no tiene por qué ser conflictiva. A veces lo es, a veces no lo es, pero no es obligatorio. Yo creo que ese es un mito. Sí que los adolescentes están confundidos porque dejan de ser niños y todavía no son adultos y están en una etapa de impasse, pero una cosa es que no se aclaren y otra cosa es que haya conflicto. Bueno, mis hijas no tuvieron claro lo que querían estudiar hasta el último momento, ya el momento de matricularse. También les Las, ocurrió entonces, esta situación es muy común, ¿verdad? sí, sí. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos sin drama. Ok. Mm, bueno, las dos son muy inteligentes, la verdad. La mayor académicamente es más brillante porque es más estudiosa. La pequeña es igual de brillante, pero piensa que si con un 6 ya tengo suficiente, el resto me lo paso bien. O sea, son dos caracteres diferentes. Ah, ¿y Bueno, cómo, la mayor, cómo fue, digamos, que integraste tu experiencia personal de trabajo, ¿no? Esa experiencia profesional con, digamos, la etapa de confusión vocacional de tus hijas? pues yo insistía en que tenían que hacer algo que les gustara, fuera lo que fuera. Porque cuando estás trabajando te dedicas toda la vida a esto y entonces son muchos años. Además, por ejemplo, yo había tenido dos pacientes, adultos ya, los dos, un hombre y una mujer, los dos ingenieros, que tuvieron la mala suerte de ser superdotados. ¿Por qué digo la mala suerte? Digo porque la familia les hizo estudiar ingeniería y como eran superdotados, pues lo tenían fácil, estudiaron ingeniería. O sea, los dos eran ingenieros, pero él tenía una vocación por la danza que no le permitieron expresar. Entonces me vino a ver porque estaba muy frustrado. Si no hubiera sido tan inteligente, no se hubiera sacado la carrera de ingeniería y a lo mejor le hubieran permitido dedicarse a la danza.
La otra también, la otra paciente también era ingeniera y le había, no, ahora no recuerdo qué es lo que quería estudiar, pero tampoco quería estudiar ingeniería y estaba con la misma frustración. Entonces esto yo era algo que tenía muy claro, que si tú no estudias aquello que tiene que ver con tu talento, luego el trabajo se convierte en algo pesado. Eso por un lado, pero por otro lado, si tú quieres ser brillante en lo que estás haciendo, tiene que ser algo que te guste. Entonces, bueno, pues aquello de que, bueno, pues estudiad lo que queráis, si es que me da lo mismo, pero que sea algo con lo que vosotras disfrutéis. Al mismo tiempo, yo estudié medicina porque a mí me gustaba la medicina y a mí siempre me ha gustado mi trabajo. O sea que a mí nadie me obligó, yo no vengo de familia de médicos, no tengo tradición familiar en este sentido y además yo tenía muy claro ya desde pequeña que quería hacer medicina dedicada a toda la parte emocional, ¿no? Yo lo expresaba como médico de la cabeza. La verdad es que no es médico de la cabeza, sino es médico del corazón, pero de los sentimientos, no físicamente del corazón. Y como yo trabajaba de lo que a mí me gustaba, pues hombre, sí que llegaba cansada a casa, pero no venía amargada. Bueno, la mayor, como era inteligente, bueno, las dos son inteligentes, ¿no? Pero me acuerdo que ella decía, yo es que quiero estudiar biología. Y yo le decía, es que no es tu talento. Puedes estudiar biología, pero no es tu talento, porque la mayor es muy artista. Entonces, estudia algo relacionado con el arte, porque eres muy talentosa en este sentido. Si tú estudias biología, sí, claro, lo vas a sacar, no tienes ningún problema, pero no va a ser tu vocación, vas a acabar aborreciendo esto. Tu ¿Cuáles eran vocación esos es otra. indicadores, Ángel, desde tu punto de vista como madre? Es decir, ¿qué empezaste a ver para indicar a tu hija que ella tenía dotes artísticos, que su talento iba por otro lado? ¿Qué Bueno, porque reconocías en ella? cogía un pincel y te hacía un cuadro, pero es que me acuerdo que no sé si tenía casi, bueno, es que fue con 2 años, dibujó un conejo, o sea, es algo mm, insólito. Apenas sabía escribir, bueno, a lo mejor 2 años no, pero es que era muy pequeña y iba por delante de las habilidades. Tenía mucha capacidad de combinar colores, de todas estas cosas así más artísticas, Ok. le encantaban. O sea, te hacía un cuadro precioso. Tengo una rosa en el despacho dibujada por ella, muy bonita. O sea, cosa que la pequeña y yo no tenemos esa habilidad. Hace un momento, Ángel, dijiste algo súper interesante también, que tú te habías visto ya, tenías claro desde pequeña que tú querías trabajar en carreras asociadas a la parte médica y sobre todo que tú le llamabas que era médico de cabeza, pero que realmente era médico emocional, de corazón. ¿Cómo? Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué tenía que ocurrir para que tú te reconozcas con esos talentos y habilidades? Reconocerme yo, a Sí, ver, yo estaba siempre, no sé si conocías la revista de Investigación y Ciencia, que era una revista cuando yo era adolescente, que era un tocho así, que hablaba de neuronas, de células, de todo eso, y cada mes me compraba la revista y me la estudiaba entera. Bueno, es que claro, a mí siempre me ha gustado los tochos. Y bueno, y me interesaba todo el tema emocional, sea físico y emocional, porque podía haber estudiado psicología directamente, pero me gustaba la interrelación entre el aspecto emocional y el aspecto físico. Durante la carrera se incide excesivamente en el aspecto físico y el aspecto emocional se nombra, cuando en realidad somos una unidad y enfermamos por sí, todas estas sí, sí. cuestiones. O sea, que en mi caso yo lo tenía claro desde pequeña, ya sé que no es lo habitual, pero sí que sabía yo en relación a mis hijas que si tú trabajas de lo que te gusta, tu vida va a ser mucho más plena. Ok.
Entonces aprovechemos, Ángeles, como sabes, este podcast lo que busca es acompañar a los padres de adolescentes que no saben qué carrera estudiar. ¿Y qué consejos o estrategias ofrecerías a los padres que están acompañando a sus hijos en esta exploración de carreras? Bueno, yo primero les diría que no tengan miedo de que sus hijos no sean capaces de ganarse la vida. Porque claro, está la idea de que según qué te carreras no dan dinero. Bueno, depende de cómo las enfoques. Si tú tienes un talento, lo que has de ver es de qué manera puedes monetizar ese talento. Y si tú tienes ese talento, encontrarás la manera de que ese talento te, te pueda proporcionar los ingresos que deseas. Entonces, yo les diría a los padres, no tengan miedo. Los chicos antes o después se van a definir. Porque la mía, la mayor, si en junio acababa el cole y en septiembre se tenía que matricular, en junio no tenía decidido lo que iba a hacer. Y afortunadamente en septiembre se matriculó de humanidades, no se matriculó de biología. Pero hubo mucha influencia tuya, entiendo, ¿En qué sentido? en el sentido de que ella quería biología, ¿no? Pero que tú le ibas diciendo que pues, sus habilidades, su talento iba por otro lado, y entonces muy Exacto, probable ella haya comenzado a autoevaluarse, autorreconocerse, exacto, ¿no? Y lo más cercano que encontró de repente fue humanidades. exacto. Sí, Mm, sí, podía haber estudiado Bellas mm. Artes si hubiera querido, pero decidió hacer humanidades. O sea, yo le decía, escoge algo que vaya con tu manera de, o sea, con tu talento. No sé, claro, es que tenemos la idea de que hay carreras con las que uno se puede ganar la vida y otras con las que no. Y esto no es así. Mm. O sea, si eres médico, si eres abogado, si eres ingeniero, si eres arquitecto, te vas a ganar la vida. Bueno, si eres médico, abogado, arquitecto, ingeniero, te ganarás la vida de una manera muy determinada, pero si tienes otra carrera, te vas a ganar la vida de una manera distinta. Aquí entonces llegamos al desafío común, Andrés, que es, los padres, claro, pueden estar escuchando, ok, entonces mi hijo, mi hija tiene que estudiar una carrera en donde su talento esté clarificado y pueda profesionalizarlo. Ok, el tema es cómo llego a saber su talento. Bueno, pues aquí están personas como tú que les ayudan a descubrir este talento y hay maneras de poderlo encontrar. ¿Sí? ¿Con Pues, qué desafíos te encontraste en esta, digamos, en estos años acompañando a adolescentes? ¿Con qué desafíos te encontraste? a ver, uno de los desafíos era que es como miramos al adolescente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando miramos al adolescente? Entonces, eran adolescentes que cuando ingresaban, mucha gente o muchos compañeros decían, oye, de este no vamos a sacar nada, en el sentido de que no va a prosperar, no va a evolucionar. Y lo que nos dimos cuenta es que, bueno, vamos a ver, vamos a trabajar con ellos, vamos a darles la oportunidad y al pensar, o sea, al no limitarnos nosotros de que estos adolescentes no podían dar de sí, nos encontrábamos con la sorpresa de que evolucionaban mucho más de lo que teníamos pensado. O sea, nos sorprendíamos de los resultados. Entonces, quizá es con qué mirada estamos mirando al adolescente y no poner los límites, o sea, no proyectar los límites en ellos, Y sacar las sino etiquetas, me imagino, porque, ¿no? Correcto. sí, sí, exactamente, saca las etiquetas y observa qué es lo que es, cómo está actuando, cómo se está desenvolviendo, qué es lo que puede dar de sí. O sea, observa, pero no tengas prejuicios. Exacto, Bien, no tengas prejuicios. perfecto. Y dada tu experiencia, Ángels, ¿cómo evalúas la importancia de estar al tanto de las tendencias del mercado laboral? Yo creo que, bueno, mi opinión es que esto es un peligro. Si la tendencia del mercado laboral no se alinea con tu talento,
Vas a poder tirar adelante un tiempo, pero luego cuando cambie esa tendencia del mercado laboral, al no corresponder con tu talento, te vas a sentir muy frustrado. Entonces yo encuentro que es muy arriesgado ir solamente por las tendencias del mercado laboral. Excelente. ¿Y qué técnicas o herramientas has utilizado, por ejemplo, ¿no? y te han funcionado mejor para ayudar a adolescentes a descubrir sus intereses, sus habilidades, sus motivaciones? Claro, nosotros nos movíamos en un ambiente clínico. Mm. ¿Qué quiero decir? Que teníamos, y estaba trabajando con dos psicólogos, un psicólogo y una psicóloga, yo como psiquiatra, y las herramientas que yo utilizaba era la observación. Los psicólogos pasaban test psicológicos, ¿no? O el test de inteligencia, el WISC o el Rorschach, que es el de proyección de test proyectivos ahora, o el HTP, o sea, ellos pasaban, yo observaba. Y luego, claro, ellos me explicaban los test, los resultados que salían. Pero en principio, desde mi parte, era la observación clínica, lo cual no significa que en momentos en los que yo necesitaba ver más porque con la observación clínica no era suficiente, sí que pidiera un examen psicológico. Claro que sí. Mensaje importante a los padres, ¿no? ¿Cómo encuentras el equilibrio de alentar, por ejemplo, a los adolescentes a seguir sus pasiones y ser realista sobre también las oportunidades laborales? Es decir, ¿cómo encontrar este equilibrio? A veces es complicado, pero bueno, hay maneras de poder monetizar o de poder encontrar una salida laboral a las habilidades de cada cual. Entonces es tener la mente abierta y busca de qué manera. O sea, el proceso sería el inverso. En lugar de decir, bueno, trabajo de esto y entonces yo me voy para allí, sino mi talento es este y entonces busco de qué manera puedo monetizar esto que a mí me gusta. Entonces es importante que haya esta comunicación también entre los miembros de familia, ¿no? ¿Cómo fomentas la comunicación abierta y efectiva entre padres e hijos en este proceso de toma de decisiones vocacionales? Bueno, a ver, en la comunicación hay un aspecto que es muy importante y es el tono de voz. Con el tono de voz transmitimos lo que estamos sintiendo. O sea, decimos las cosas con las palabras, pero lo que sentimos lo transmitimos con el tono de ¿Cómo voz. me hace sentir con lo que me dices? Exacto, exacto. Porque yo te puedo decir, eh, eres muy inteligente. Y claro, lo que tú recibes es no tienes ni idea de nada. Pero las palabras son las mismas. A que te digo, ostras, eres muy inteligente. O Sí, sea, el tono de voz, o sea, poder escuchar, poder librarse de prejuicios. A ver, en los padres también es útil conocerse, porque así no proyectamos en los hijos nuestras frustraciones. claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y Y, cómo abordas la influencia de los padres en las decisiones vocacionales de sus hijos, especialmente cuando puede haber expectativas no realistas? bueno, llevando a los padres a su adolescencia, que puedan reflexionar cómo se sintieron ellos. Mm. Muchas veces nos encontramos que a ellos también les forzaron a hacer algo que no deseaban, que puedan hacer consciente cómo han vivido todo eso y si es eso lo que quieren para sus hijos y que, bueno, además estamos en un momento de cambio muy importante y cada vez se va a fomentar más que la gente se pueda mantener en función, o sea, con aquello que le gusta hacer, de su talento. Porque el talento puede ser hacer pasteles, pero si eres un pastelero excelente, no hace falta que tengas la carrera de medicina. Vas a poder monetizar tu talento de manera muy exitosa. Claro, con esto último que comentas, súper importante, ¿no? Es decir, no es la carrera la que da la oportunidad eh, de ingresos, ¿no? No es la carrera la que te puede garantizar los ingresos y la solvencia, sino es la manera como tú
te desempeñas en ella, ¿no? O sea, no se Exactamente. trata simplemente de que ya tienes el título y ya tienes garantizados los ingresos, no es así, depende mucho de cómo ejerzas. Ok. Ángel, ¿cómo crees que las redes sociales impactan estas expectativas de decisiones vocacionales en los adolescentes hoy en día? Bueno, sí que es cierto que las redes sociales lo que han fomentado muchas veces es el dinero fácil, ¿no? Y una cosa es que, sigas tu talento y otra cosa es que no te esfuerces. Y Claro, el esfuerzo sí que hay que hacerlo, lo que no hay que sufrir, pero esforzarse sí. Entonces, bueno, claro, muchas veces han fomentado lo fácil, lo rápido, aquello que es muy superficial y en este sentido puede que no ayuden. Pero bueno, también las redes sociales es como cada cual las utiliza. claro que sí. ¿Y cómo, por ejemplo, ayudas a adolescentes a enfrentar el fracaso o la indecisión en el caso de que se confundieron de carrera? Bueno, pues si se confunden de carrera, oye, nadie es perfecto. Lo que hayan hecho de años, o sea, si han hecho 1 o 2 años, yo qué sé, de biología, de derecho o de lo que sea, bien, es un conocimiento que ya tienen, eso siempre suma. Y luego, pues si se han dado cuenta. A ver, las personas funcionamos por ensayo-error, o sea, no todo el mundo lo acierta todo a la primera, bueno, nadie, nadie lo acierta todo a la primera. Sí, Por tanto, que hayan dicho: "No, no, es que yo pensaba que me gustaría, pero me doy cuenta de que no es lo que yo creía", y corrijo. Y en este corregir me planteo lo que no me podía plantear antes o, bueno, a ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, y a partir de aquí nos redirigimos. Claro, en estos momentos está la idea de que todo que tiene que ser exitoso al momento, a la primera y sin ningún tropiezo, ¿no? No aprendemos así las personas. Mm, claro. ¿Qué mensaje le darías a los padres? Es decir, en estos dos platos de la balanza, ¿no? Los ingresos que pueden tener sus hijos por la carrera elegida o la exploración de las carreras, el autoconocimiento. hombre, yo creo que, el autoconocimiento es fundamental y es lo primordial, y que a partir de ahí podrán conseguir esos ingresos. Que yo entiendo que los padres se preocupen porque los hijos tengan un nivel de vida correcto, es lógico. Lo que pasa que a veces pensamos que solo hay un camino para llegar hasta allí y los caminos son múltiples. Y entonces que estén tranquilos, que los hijos van a ser capaces de hacerlo. Claro que sí. Y entonces entremos más a fondo con el autoconocimiento. ¿Cuál crees que es el papel del autoconocimiento en este proceso de toma de decisiones vocacionales? ¿Y cómo, por ejemplo, lo has podido fomentar en tus sesiones de acompañando a jóvenes? A ver, este proceso yo creo que es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hija mayor tiene habilidades artísticas, pero yo no las tengo. Si yo me hubiera dedicado a algo artístico, pues hubiera sido un fracaso total. Ella sí y yo no. Por tanto, el autoconocimiento es imprescindible. A partir de ahí es, piensa con qué te lo pasas bien, con qué no te pasan las horas, qué es lo que te motiva, qué es lo que te tiene ilusionado o ilusionada. Y a partir de ahí, dirígete para allí sin miedo, no tengas miedo. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es el miedo de los padres o el miedo de los jóvenes a lo que se llama vulgarmente no ganarse la vida, ¿no? Como si la vida no la tuviéramos ganada. Claro que sí, Sí. claro que sí. Aprovecho a invitar a la comunidad para que puedan compartir y suscribirse al canal. Como verán, vamos a seguir teniendo entrevistas con profesionales que hayan acompañado adolescentes o con casos específicos de adolescentes que no saben qué carrera estudiar. Ángeles, en estos minutos finales, ¿qué consejos podrías dejarle a los padres
que actualmente están acompañando en esta etapa de tránsito tan difícil e incierta con sus hijos adolescentes? Bueno, en primer lugar, que no tengan miedo. Luego, que si solos no pueden, que busquen ayuda. Que busquen ayuda profesional, que pueden contactar contigo, pueden contactar conmigo en función de lo que sea. Yo soy más clínico, tú te dedicas más a la parte vocacional, que hay muchas maneras de deshacer el nudo y de ayudarles a tener una experiencia satisfactoria para que tanto ellos como sus hijos estén contentos. Yo he asistido a situaciones muy, digamos, como muy frapantes de padres con hijos que al irles ayudando se ha podido reconducir todo y que ha vuelto la armonía a la familia. Pues que pidan ayuda si no consiguen hacerlo solos. Excelente. Muchísimas gracias por primero compartirnos tu experiencia familiar, ¿m? Tu experiencia profesional y por sumarte al podcast para acompañar a muchos más casos que deben estar pasando por esta incertidumbre y esta confusión. Gracias nuevamente, Ángeles, por haberte sumado al podcast. Y finalmente voy a dejar un mensaje a la comunidad de que puedan compartir con más familias que lo estén necesitando. Gracias nuevamente, Ángeles. Muchas gracias.